Tenemos la oportunidad, vamos a hablar con el doctor Hugo Espinosa, titular de la INAT, y vamos a hablar de cuáles son esos tratados, cómo está la situación. Está con nosotros él vía virtual. Muy buenos días, doctor Salim Salema y el equipo de Buenos Días América. Muy buenos días, un gusto saludarte, Salim, a vos y a tu equipo. Y bueno, estoy a las órdenes. Muchas gracias por el espacio, porque evidentemente que es un tema muy importante que nos afecta finalmente a todos como sociedad, ¿verdad? Así es, doctor. Por favor, brevemente, si nos puede contar de la INAT antes de empezar. La INAT, ¿esas siglas qué significan? INAT son las siglas que designan a una institución que se llama Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, ¿verdad? Okay. La palabra ablación es la que sale un poco ahí del... Ablación significa extraer. La mayoría de los países hablan de Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que es algo más fácil de entender, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Seguramente que cuando se hizo la ley, las personas que lo hicieron para distinguirse un poco de los demás países le llamaron de ablación y trasplante, pero es lo mismo, ¿verdad? Es la entidad que se ocupa de todo lo que significa donación de órganos, de tejidos y células se llama, porque finalmente el trasplante de médula ósea, que se usa para las leucemias y afines, son trasplantes de células, ¿verdad? Se llaman células progenitoras hematopoyéticas. Todo eso regula. Qué importante entender ese concepto, así de paso también podemos instruir desde acá a la teleaudiencia. Entonces, el INAT es eso. Doctor Hugo, hablábamos el día en esta semana con la mamá de Bianca, conocerá usted el caso, y estábamos hablando en este caso de un trasplante de un corazón que tenía que ser en una franja etaria específica, y hablábamos de que evidentemente era mucho más probable con una población más grande tener ese órgano. Y a partir de ahí queríamos entender un poco cuáles son los tratados internacionales que tenemos desde el Paraguay para la donación de órganos. Ok, el primer concepto es que los países que tienen más cantidad de habitantes tienen más cantidad de personas en la lista de espera. O sea que es cierto, solamente por decir una cifra, la lista de espera del Brasil tiene cerca de 45.000 personas. Wow. Y dentro de eso está la población pediátrica. Claro. La misma cosa, la lista de espera de la Argentina está entre 10, no me acuerdo muy bien ahora, pero entre 10 y 12.000 personas. O sea que es cierto que uno puede pensar que, bueno, cuando hay más población tendría más oportunidad de tener un donante, pero en realidad, a medida que la población aumenta, la lista de espera también aumenta. O sea que es un problema mundial la escasez de órganos, eso es segurísimo. Okay. El único país que ha podido disminuir esa brecha entre la lista de espera y los trasplantes es España. Pero igual, de todos modos, hay una lista de espera muy importante en España, ¿verdad? Acá se trata, hay que entender muy bien, de que esa brecha entre la lista de espera y los trasplantes realizados sea la menor posible. De eso se trata. Pero ningún país en el mundo ha podido satisfacer completamente la necesidad de órganos para trasplantes a nivel mundial, valga la redundancia, ¿verdad? O sea que la escasez de órganos en realidad en comparación a la necesidad es un problema del Paraguay, es un problema de todos los países finalmente, ¿verdad? Claramente. Doctor, ¿y cuál es el camino? ¿Qué esperanza tenemos? El camino es la concienciación que tenemos que tener como ciudadanos para la donación de órganos. ¿Cuál es el camino? El camino, uno es educación, evidentemente, ¿verdad? La educación es fundamental en la sociedad para que la sociedad supere su temor o supere sus dudas o supere su desconfianza hacia la donación. Ese es un punto clave. El otro punto clave es conocer las instituciones que rigen estas actividades médicas, ¿verdad? Que es, en este caso, el Ministerio de Salud Pública y el INAT. Nosotros somos una parte del Ministerio de Salud, lo cual nos da el apoyo ministerial, que es muy importante, y todos los apoyos legales que tenemos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, tenemos leyes que nos rigen. Hay varias leyes hoy que
rigen perfectamente el quehacer del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Eso digo porque es importante conocer a la institución que me rige. Si yo tengo una necesidad de trasplante, y creo que lo primero que debería hacer es conocer qué hace y cómo hace su actividad esta institución. Porque finalmente lo que vemos es que cuando hay una necesidad no satisfecha, ejemplo, el trasplante de un niño o una niña muy pequeña que es difícil de conseguir, entonces hay como una especie de ataque al sistema sin conocer muy bien lo que está pasando dentro del propio sistema, que finalmente es el único que podría solucionarme el problema, ¿verdad? Muy importante. Muy importante eso. Segundo punto está el concepto, o sea, no sé si segundo o tercero, pero el otro punto crucial que tal vez debe entrar dentro de la educación general a la sociedad es el concepto de muerte encefálica. Y ahí es un punto crucial, porque ¿cómo es que nosotros obtenemos los órganos? Obtenemos los órganos de una persona fallecida, todos sabemos eso. Pero esa persona fallecida está de una manera muy especial, es un criterio neurológico de la muerte, por eso se llama muerte encefálica o muerte cerebral. Eso significa que la persona efectivamente ya falleció, pero algunos órganos, o la mayoría de los órganos, se tratan de mantener aún viables antes de que el proceso de muerte se llegue a todo el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Eso siempre ocurre en una terapia intensiva, siempre ocurre con una persona intubada, siempre ocurre con algún evento neurológico que ocurrió, sea por hemorragia, sea por isquemia o sea por un traumatismo, ¿verdad? Traumatismo vehicular, de moto, arma de fuego, etcétera, caída, etcétera, etcétera. Ese es el contexto en que ocurre una muerte encefálica. Y se da la situación que los médicos de la terapia informan a la familia de que el paciente falleció y está en lo que le llamamos muerte encefálica. Entonces pasa la familia a verle a su ser querido fallecido y ve, bueno, está respirando, no está frío, hay un monitor que señala la actividad cardíaca, hay una bolsa que recoge la orina, etcétera, etcétera. Entonces no ve lo que normalmente vemos cualquiera de nosotros de lo que es una persona fallecida, ¿verdad? Que es muy diferente. Nosotros le vemos en un lugar, generalmente ya en un féretro, frío, pálido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces choca un poco con nuestra cultura ese nuevo concepto de muerte encefálica, de muerte cerebral o muerte encefálica. Y ese es un punto muy crucial a trabajar intensamente. Y el otro lugar clave para la formación es lo que consideramos la terapia intensiva. La terapia intensiva que arrastra todo prácticamente un hospital, porque ahí entra en juego muchísimas cosas. Cómo le atendieron al paciente que ingresa en el servicio, cómo fueron los médicos en el momento de dar las informaciones, la ambulancia vino rápido, la tomografía se hizo enseguida, los medicamentos estaban ahí, o sea que hay una serie de circunstancias que deben ocurrir favorables dentro del hospital en general y de la terapia en particular para que esa persona que finalmente recibe la noticia de que su familiar falleció esté, digamos, con un relacionamiento correcto con la institución que acogió a ese paciente, ¿verdad? Ese es otro aspecto sumamente importante y es el aspecto que hoy nos ocupa de manera preferencial, porque todos los países que han progresado mucho en este tema han enfocado su formación, su educación y la formación sobre todo de los terapistas en este tema. La terapia intensiva, desde luego, que tiene una misión fundamental que es tratar los pacientes críticos y salvarle la vida a los pacientes críticos. Pero hoy tiene, a mi juicio, otra tarea súper importante, que es, una vez que fracasó ese intento de mantenerle a la persona con vida, igual se puede seguir haciendo un bien social muy importante al pensar en la donación de órganos.
Claro que todos los fallecidos no fallecen en muerte encefálica y tampoco todos los que fallecen en muerte encefálica son de por sí candidatos a donar sus órganos, porque pueden tener enfermedades que no son relacionadas al evento neurológico, pero que tenían, por ejemplo, hepatitis C, HIV positivo, Claro. o mismo que tenga dengue activo, cosas así, bueno, o una infección que se generalizó durante su estancia en la terapia. O sea, hay varias situaciones otra vez que podrían anular la posibilidad de la donación de órganos, ¿verdad? Claro. Pero cuando a pesar de todo eso se descartó todas esas cosas y existe la posibilidad de donación y hablamos con la familia para explicarle la ley actual, entonces ahí es que hablamos en ocasiones de la negativa familiar, que para nosotros es un fracaso muy, muy penoso, ¿verdad? Cuando tenemos todas esas posibilidades de obtener órganos de una persona fallecida y se niega a la familia, para nosotros es un fracaso muy grande y una pérdida de oportunidad muy, muy grande, ¿verdad? Y para terminar con esta parte, quiero decir que la donación pediátrica es un problema aún más especial. Primer punto en donación pediátrica, que los padres de los menores, según nuestra ley y la mayoría de las leyes del mundo, son los que tienen la prioridad para autorizar o no la donación. Primer punto. Segundo punto, por suerte o gracias a Dios, o como quieran llamarle, la donación pediátrica es mucho menos frecuente que la donación de adultos. Ojalá que ningún niño fallezca, desde luego, ¿verdad? No deseamos eso. Pero la posibilidad de fallecimiento de un menor es mucho menos en relación al adulto. Y cuando el menor es muy pequeño, 2 años, por ejemplo, el caso que mencionaron, y entonces hay una dificultad aún mayor por el tamaño de los órganos que deben, sobre todo del corazón. El tamaño del corazón es fundamental en esos casos, ¿verdad? Entonces de ahí la dificultad que existe en la donación pediátrica y sobre todo cuando es una donación de alguien muy pequeñito. Y eso ocurre en todos los países, no ocurre solamente en nuestro país. Y es una gran dificultad que sí exige mucha... Claro. Doctor, gracias por la explicación que nos dio, fue muy completa. Queremos hacer algunas preguntas con su permiso. Diego Martínez. Doctor, solo una de mi parte. Ya que arrancamos con el tema de los vínculos o trabajos con otros países, ¿cuáles son los países que con relación a trasplantes son los que de algún modo le dan mayor colaboración, asistencia, ayuda a Paraguay? ¿Cómo no? Un saludo cordial, Diego, y te agradezco la pregunta. Nosotros tenemos relacionamientos voy a empezar con España, se llama Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. Tenemos permanentemente cupos de formación de nuestros recursos humanos médicos. Hoy están 2 médicos terapistas formándose en España, regresan este fin de mes. Eso ocurre cada año. Cada año enviamos aproximadamente 2 personas que se especializan en la procuración de órganos. Son todos terapistas. Todos los coordinadores que tenemos en Paraguay que trabajan con el INAT son terapistas. Primer punto. Segundo punto, esta red consejo nos permite una reunión anual de manera a poner en punto todas las cuestiones relacionadas a la donación o al trasplante. Y también nosotros informamos a este grupo, que tiene un alcance mundial, todo lo que hacemos como donación o como trasplante en Paraguay, ¿verdad? Eso es con España. Hoy estamos empezando un curso sobre calidad en la cuestión de donación. Paraguay tiene 2 cupos y eso está por empezar, creo que en 2 semanas. Por otro lado, también con la ayuda de España y con la ayuda en este caso de OPS, en el programa CCHD, que es una cooperación entre países para el desarrollo sanitario, estamos por lanzar, con la ayuda del Instituto Nacional de Salud, un curso exclusivamente para terapistas a nivel de todo el país, que creo que puede cambiar muchísimo nuestra manera de ver como terapistas a la posibilidad de donación, ¿verdad?
para crear lo que llamamos la coordinación intrahospitalaria de donación. Eso quiere decir que si ocurre la posibilidad de una donación en un hospital, entonces tiene ahí sus propios integrantes que pudieran ocuparse del tema e informar al INAT. Ahí también entra el INCUCAI, que es muy importante, que es el par de Paraguay en la Argentina, que también nos apoya en este curso, ¿verdad? Este curso, hay dos cursos para coordinación intrahospitalaria, uno que acabo de mencionar con el Instituto Nacional de Salud acá de Paraguay, y otro curso que ya empezó con el INCUCAI, dirigido por el INCUCAI, también apoyado por OPS, que está en curso, ¿verdad? Que va a formar hasta fin de año a 10 personas aproximadamente en nuestro país, ¿verdad? O sea que el apoyo del INCUCAI también debo mencionar como una parte importante. El otro acuerdo muy importante son a través de Mercosur, pero son acuerdos más generales de formación, etcétera. Y el otro acuerdo bilateral, que es para nosotros hoy muy importante, es con el Hospital Garrahan de Buenos Aires, en relación a los trasplantes hepáticos pediátricos que no hemos podido aún realizar en nuestro país. Es una terapia difícil, compleja. Estamos en eso, estamos tratando de formar las personas para ese tipo de trasplantes, pero hay que ser honestos, no hemos podido desarrollar en nuestro país hasta ahora, ¿verdad? Doctor, Y eso. doctor, excelente. Queremos hacerle otra preguntita, Claudia. Sí, doctor, ¿cómo le va? Claudia Melgarejo le saluda. Yo quería profundizar un poquito en este tema que usted estaba exponiendo, lo de la muerte encefálica, ¿verdad? Más que nada porque obviamente que nadie quiere que su ser querido fallezca, ¿verdad? Pero hablamos mucho de esto, qué lindo que es dar la posibilidad de continuar con la vida a otra persona, a un niño, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la muerte encefálica en términos funcionales? ¿Significa de que esto ya es irreversible para poder hacer que esas personas que a lo mejor ahora en estos momentos, en algún momento, o sea, algunos tenemos que pasar por algo tan terrible como esa situación, sí que realmente puedas analizar de que no le estás, no lo quiero decir muy duramente, ¿verdad? Pero que no sos vos el que le está matando a tu pariente, sino que en realidad es parte de un proceso. Cuando hablamos de muerte encefálica, ¿cuáles son las perspectivas que hay después de que está declarada una muerte encefálica? Claudia, te agradezco también la pregunta porque ahí radica el punto crucial que traté de explicar brevemente, ¿verdad? Cuando el terapista me dice muerte encefálica, significa que se han agotado todos los recursos terapéuticos para salvarle a esa persona. Okay. Y muerte encefálica significa de manera clara y sencilla la muerte de la persona. Ya falleció esa persona. Pero es una manera, muere el cerebro y todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, en realidad es gracias al cerebro. Es nuestro cerebro el que maneja todo nuestro ser finalmente, ¿verdad? Claro que asociamos mucho el corazón como Claro. El nido de nuestros sentimientos, etcétera, etcétera, que finalmente tienen tal vez un significado poético, simbólico, etcétera, ¿verdad? Pero lo que maneja nuestro ser es el cerebro, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser y sobre todo todas las funciones vitales que nosotros no nos damos cuenta. Ahora estamos hablando, estamos respirando y no nos damos cuenta que estamos respirando. Nuestro sistema digestivo está funcionando. Dentro de un rato a lo mejor vamos a empezar a sentir hambre o sed o lo que sea, ¿verdad? O sea, todo eso maneja el cerebro de una manera consciente. Algunas cosas, lo que decimos es consciente, y muchas cosas que son inconscientes que no nos damos cuenta. O sea que el centro de la vida está en el cerebro. Cuando murió el cerebro, llamamos la muerte encefálica o muerte cerebral, significa que pasó un proceso para ese diagnóstico. No es que le vemos a alguien y decimos, apendicitis aguda, muerte encefálica. La muerte encefálica es un proceso en cuanto a su diagnóstico que está establecido por la ley y también tiene pasos muy claros y tiene pruebas también diagnósticas muy claras. Okay. Y dentro de las pruebas diagnósticas está lo que llamamos la prueba de Cook. Resulta que cualquiera de estas enfermedades que mencioné, el traumatismo,
la hemorragia dentro del cerebro, la isquemia dentro del cerebro, produce lo que se llama una hipertensión endocraneana muy importante. Y esa presión dentro de la cabeza, vamos a decir, es tan importante que no permite que la presión arterial que nosotros normalmente tenemos de 120 milímetros de mercurio, no permite que la sangre ya llegue al cerebro. Entonces el cerebro murió por falta de irrigación, porque la presión dentro de la cabeza subió tanto que superó a la presión sistólica. Eso significa muerte cerebral y es irreversible. Ese es el tema que es muy importante, doctor. O sea, porque de repente nosotros hablamos, está en coma, puede ser que vuelva. Eso es como que lo que uno tiene en la cabeza. Pero entonces cuando hablamos de que se ha declarado una muerte encefálica, eso es irreversible y sí es una instancia donde me imagino que serán horas nada más, donde se tiene que tomar ya la determinación de hacer la recolección de los órganos que vayan a ser donados, ¿no? Claro, una vez que tenemos la confirmación, porque eso es muy importante esta palabra, confirmación de muerte encefálica, que el terapista dijo a la familia, ahí recién aparece el INAT con sus coordinadores para hablar eventualmente de la donación de órganos. Lo primero que hacemos, desde luego, es acompañar el duelo de la familia. No podemos ir a arremeter y decirle, ¿sabe qué? Venimos a peticionar sus órganos. No, eso no se hace así, ¿verdad? Es todo un proceso también de cómo aproximarse a la familia, pero sobre todo el proceso inicia con un acompañamiento al duelo de la familia, ¿verdad? Y en un momento dado, bueno, se habla de los alcances de la ley. En realidad nosotros no vamos a preguntar la opinión de la familia sobre la donación, sino lo que vamos a hacer es explicar la ley, que es muy clara en cuanto a que si soy donante de órganos y figura en algún sistema, eso es lo que vale y tratamos de explicar eso a la familia, ¿verdad? Y si no consta en ningún documento, también la ley considera que es un donante de órganos porque no se opuso a la donación de órganos. Por eso se llama la ley del donante presunto. No se opuso nunca, entonces significa que es un donante de órganos. Claro. Pero no es tan fácil como yo digo, ¿verdad? Porque las reacciones familiares son muy diversas, a veces incluso muy agresivas. Me imagino, doctor Espinosa, gracias por esta clase que nos dio con tanto cariño, se tomó el tiempo de explicarnos los detalles. Creo que la teleaudiencia ha salido altamente beneficiada con esta entrevista. Así que le agradecemos mucho, doctor, le deseamos un gran día. Muchas gracias. Mi rol docente es parte de la actividad que hacemos en el INAT, ¿verdad? Y todos los que trabajamos acá tenemos este rol de explicarle a la gente, a la ciudadanía, y en este caso estamos muy abocados a conquistarle a nuestros médicos terapistas porque ellos son claves en este proceso de la procuración de órganos. Y yo les agradezco por el espacio porque a través de ustedes podemos pretender que muchas personas que nos escuchan piensen sobre el tema y ojalá que tengan una actitud favorable sobre el tema, aunque sea, ¿verdad? Eso no significa que uno va a perder un familiar, pero por lo menos si entiende lo que significa la donación de órganos, yo creo que es un gran paso para toda la sociedad, ¿verdad? Eso es así. Gracias, doctor. Gran día para usted. Muchas gracias a ustedes, muy, muy amable y bueno, a las órdenes. Gracias, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Hugo Espinosa, muy importante lo que conversábamos, del titular del INAT,